Eh, en la providencia, diría yo, en la misericordia de Dios también, nos permite hoy iniciar esta serie basada en el Evangelio según Marcos, y esto lo haremos por lo que resta del año. Después haremos una pausa en la temporada navideña y reanudamos en enero. Nuestra intención es explorar todo el Evangelio según Marcos, los 16 capítulos. Se debe decirse que de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento es el más corto, el más breve. Y decía, no es una casualidad, no es una coincidencia que hoy el Señor nos conceda iniciar este estudio, el estudio de este evangelio, especialmente dada el tiempo en que vivimos, ¿no? No solo a nivel nacional e internacional, las varias cosas que ocurren día a día en nuestro país, esta reconfiguración constitucional del orden, el desafío del crimen organizado. En el orden internacional tenemos el resurgimiento del antisemitismo o antijudaísmo, esa tensión en el Medio Oriente, la tensión también entre China y Estados Unidos a la espera del resultado de la elección en los Estados Unidos, entre otros aspectos que reconfiguran el orden geopolítico. Bueno, en medio de todo eso, además desde luego de la presión que a veces en algunos círculos se siente, especialmente académicos, de estas ideas o ideologías en boga. Así que en medio de todo eso, el Señor nos concede estudiar el Evangelio según Marcos. Hoy iniciamos con este primer pasaje basado en Marcos 1 del 1 al 8 y daré lectura a este texto en base a esta traducción que les ofrezco, que les presento. Marcos 1 del 1 al 8. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, tal como ha sido escrito por Esaías, el profeta. Mira, envío al ángel mío delante del rostro tuyo, quien alistará el camino tuyo. Una voz clamando en el desierto, tengan listo el camino del Señor, rectas hagan las veredas de él. Apareció Juan, quien sumerge en agua en el desierto y quien proclama en voz alta una sumersión o bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 1:5. Y salía hacia él toda la región campirana judía, al igual que todos los jerosolimitanos, y estaban siendo sumergidos en agua por él en el río Jordán, confesando los pecados de ellos. Y se hallaba Juan habiéndose puesto pelo de camello y un cinturón de piel sobre la cintura de él, y comiendo langostas y miel silvestre, y proclamaba en voz alta diciendo, viene el más poderoso que yo detrás de mí, de quien no soy apto encorvándome para desatar la correa de las sandalias de él. Yo lo sumergí en agua, pero él lo sumergirá en el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Así inicia nuestra serie. Y dado el tema que hoy comenzamos a explorar, y también la ocasión, ¿verdad? Debe decirse, hoy es 15 de septiembre y resulta que aquí en México el 15 de septiembre es algo especial. Así que voy a decir algo, pero no me vayan a considerar una suerte de aguafiestas, ¿eh? Pero quisiera llamar su atención a este aspecto de la historia de México según unos testimonios. En el año de 1959 se publicó esta suerte de antología de textos locales en náhuatl. Se llamó, los editores, el cuerpo editorial, resolvió titular esta antología como Visión de los Vencidos. Y es Relaciones Indígenas de la Conquista. De ahí que decía que no me tomen por ser un aguafiestas, ¿eh? Pero dice en esta introducción que escribió alguien de apellido León Portilla, dice, el presente libro, especie de antología de textos y pinturas, ofrece algunos rasgos de las varias imágenes que los mesoamericanos de idioma náhuatl, de Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y Tlaxcala, se formaron acerca de Cortés y los españoles.
acerca de la conquista y la ruina final de su metrópoli, México Tenochtitlan. Bueno, eso es un extracto de la introducción de esta antología, y en el capítulo 7 se titula así de esta antología, dice: el príncipe Ixtlilxóchitl recibe favorablemente a los españoles. Y viene esta nota introductoria, repito, por el cuerpo editorial de esta obra. Dice así: dejando atrás los volcanes, por volcanes se refieren desde luego aquí al Popocatépetl y a Ixtaccíhuatl, dejando atrás los volcanes, vinieron a salir los españoles por el rumbo de Tlalmanalco, con el fin de encaminarse luego hacia México Tenochtitlan. Según el testimonio del Códice Ramírez, del que por cierto este año, hace unos meses, se publicó una nueva edición de este Códice Ramírez, poco después de haber bajado de la sierra, salió al encuentro de Cortés el príncipe Ixtlilxóchitl, hermano de Cacamatzin, señor de Texcoco, con acompañamiento de gente y en son de paz. El Códice Ramírez, que conserva fragmentos de una antigua relación indígena hoy desaparecida, refiere que gracias al príncipe Ixtlilxóchitl, la gente de Texcoco se unió con facilidad a los conquistadores desde ese momento. Y añade que fue precisamente entonces cuando Cortés visitó la ciudad de Texcoco. Repito, es una nota introductoria, ¿va? Explicando estos textos que incorporan estos fragmentos, de hecho. Y en esta antología viene este mapa que más o menos traza la ruta que siguieron Cortés y los suyos hasta finalmente llegar a Tenochtitlan, como dice aquí. Pero ahí en ese círculo rojo, ahí está esa zona que decía a Tlalmanalco, y de ahí se van hacia Texcoco, ¿va? Como decía así, dejando atrás los volcanes, y ahí les ponen los nombres: Popocatépetl, Ixtactépetl, etc., entre otros, según este mapa. Bueno, ya propiamente el extracto que quiero leer, según esta antología del Códice Ramírez, fragmentos 3 y 4, dice lo siguiente: y allí, a pedimento de Ixtlilxóchitl, comieron Cortés y los suyos de los regalos que de Texcoco les trajeron, y caminaron luego a su ciudad, y les salió a recibir toda la gente de ella con grande aplauso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál conquista? Hincábanse de rodillas los indios y adorábanlos por hijos del sol, su dios, y decían que había llegado el tiempo en que su caro emperador Netzahualpitzintli muchas veces había dicho. Continúa este relato: agradecido Cortés al amor y gran merced que de Ixtlilxóchitl y hermanos suyos había recibido, quiso en pago, por lengua del intérprete Aguilar, declararles la ley de Dios. Y así, habiendo juntado a los hermanos y algunos señores, les propuso el caso, diciéndoles cómo, supuesto que les habían dicho cómo el emperador de los cristianos los había enviado de tan lejos a tratarles de la ley de Cristo, la cual les hacía saber qué era. Y continúa este relato: declaróles el misterio de la creación del hombre y su caída, el misterio de la Trinidad y el de la encarnación, para reparar al hombre, y el de la pasión y resurrección. Y sacó un crucifijo, y enarbolándose, se hincaron los cristianos de rodillas, al cual Ixtlilxóchitl y los demás hicieron lo propio, y declarándoles luego el misterio del bautismo, y pidiéndoles la respuesta, respondióle Ixtlilxóchitl llorando, y en nombre de sus hermanos, que él había entendido muy bien aquellos misterios, y que daba gracias a Dios que le hubiese alumbrado, que él quería ser cristiano y reconocer su emperador. Repito, es un fragmento indígena, local, que da cuenta de Cortés como evangelista. Proclama el evangelio a los líderes de esta comunidad, y como si estuviéramos leyendo Hechos 10, por ejemplo, ¿no? Así tal cual, este líder llora del impacto de este mensaje. Le contó todo: misterio de la creación del hombre, su caída, el misterio de la Trinidad, el de la encarnación para reparar el hombre, el de la pasión y resurrección. Ya quisiéramos a Cortés aquí proclamando el evangelio.
y con ese impacto, y se convierte él y otros, y después narra cómo se bautizan. Bueno, yo cuando crecí, fui a la escuela, nunca me contaron este relato, nunca. ¿Por qué lo ha silenciado el sistema educativo entonces? Buena pregunta, ¿eh? Pero bueno, ahí está este testimonio, repito, en esta edición de Visión de los Vencidos, extracto del Códice Ramírez. Con eso en mente, hermanos, vamos a explorar juntos este texto de Marcos 1 del 1 al 8. Este documento se ubica, surge a la luz, sale a la luz en el primer siglo después de Cristo. Y en ese tiempo, en ese mundo donde surge este documento, la entidad que ponía términos y condiciones en esa región del mundo era ya lo que se conocía el Imperio Romano, y imponía su hegemonía en los alrededores del Mediterráneo, desde España hasta el Medio Oriente, el norte de África, y ya entrada la Europa, diríamos hoy día, ¿no? Así que este es el mundo, el momento, el tiempo en que emerge este texto que vamos a explorar, del que vamos a destacar ahora algunos aspectos. Lo primero es esta palabra incipit, que es incipit, según el diccionario de la lengua española que publica la Real Academia Española, dice: en las descripciones bibliográficas, primeras palabras de un escrito o de un impreso antiguo. Ese es un incipit. Y así que este es el incipit del Evangelio según Marcos. Así comienza. Comienzo o principio del Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Esa es la primera línea, ese es el incipit de este documento. Y quisiera destacar algunos aspectos, subrayar algunos aspectos. El primero es las varias acepciones que tiene este vocablo evangelio. Evangelio, en realidad este vocablo evangelio es una traducción, y casi se diría en español una transliteración del vocablo griego evangelium. Y este vocablo griego en realidad es un término compuesto, se forma de dos términos, dos partes. El primero es un sufijo, el sufijo eulogía, por ejemplo, es una buena palabra, literalmente. El prefijo eu significa bien o significa bueno, por un lado. Por el otro vocablo es, se puede decir, ángelos. Ángelos significa mensajero. Así que, en principio, juntamos estos dos vocablos, el prefijo eu, el sustantivo ángelos, y formamos el vocablo evangelium. Y evangelium, entonces, en primera instancia, significa un buen mensajero. Y de hecho, en la literatura clásica y en la Septuaginta, esa es la connotación que tiene este vocablo. Se refería a la recompensa que se le da al que trae una noticia, especialmente una buena noticia, ¿eh? Entonces llegaba el mensajero, como el equivalente sería hoy al cartero, aquí en México, ¿eh? El que viene y reparte las cartas, que ya es casi... está en peligro de extinción eso, ¿eh? Pues diríamos, ¿eh? ¿Sí? Pero si algunos recuerdan, ¿eh? Llegaba el cartero, tocaba la puerta, entregaba la carta. Bueno, el darle una recompensa, eso sería en primera instancia un evangelium, ¿eh? Eso es un evangelio. Pasa el tiempo y después el vocablo adquiere otra connotación y ahora simplemente significa eso, una buena noticia, una buena noticia, ¿eh? Y hay ejemplos, ¿eh? Josefo usa su obra usa evangelio como buena noticia, pero también pasa el tiempo y hay esta entidad política, el Imperio Romano, coopta ese término, toma ese término, hace suyo ese término y construye esta ideología en torno a la figura del emperador y habla del evangelio del emperador, las buenas noticias del emperador. Y hay un artefacto arqueológico, es decir, un vestigio arqueológico que se conoce como la inscripción de Priene. Priene era un lugar en lo que hoy es el occidente de Turquía, en ese entonces era la provincia romana de Asia Menor, y se le da este uso ideológico. Estamos hablando incluso esta inscripción data del año 9 antes de Cristo, ni siquiera Jesús había nacido para entonces, ¿no? La aproximación es que quizá Jesús nació quizá en el año 6, 5 antes de Cristo.
Después vemos eso con más detalle, pero este artefacto se ha fechado en el año 9 antes de Cristo. Recientemente estuvo en exhibición en un museo en Frankfurt, en Alemania, y tengo entendido que este artefacto está residiendo permanentemente en el Museo de Berlín, en Alemania. Por ahí está este artefacto arqueológico, se ha traducido del todo, es una inscripción en griego, el griego clásico, griego helénico, como se diría, del año, repito, año 9 antes de Cristo, y en varias obras se ha publicado esta inscripción. Ahí tenemos una edición en alemán, otra edición en inglés, pero en sí lo que tenemos es todo el texto en griego. Es el texto en griego de esta inscripción. Lo que trata de esta inscripción es el edicto del gobernador de esa provincia romana de Asia Menor. Lo que está proponiendo a sus súbditos, digamos, es que el calendario que ellos usan ahora debe reconfigurarse, debe alinearse a las fechas del calendario imperial, del calendario romano, y en particular hay esa frase que estoy resaltando ahí de esta inscripción, estas líneas, las líneas 40 al 41, que magnifico ahí, y que literalmente él está hablando del emperador. En este caso es año 9 antes de Cristo, por lo tanto está hablando de Octavio Augusto, él es el César de entonces, el emperador, ese fue el primer emperador, está hablando de Augusto, ¿va? Por ahí en la segunda línea ven el término Sebastón, si lo alcanzan a apreciar. Ese es un nombre en griego de Octavio Augusto, Augusto Sebastón. Y en esas dos líneas está hablando de él y dice, pero el cumpleaños del Dios, y está hablando de Augusto en esos términos, Dios, fue el comienzo de las buenas noticias para el mundo por medio de él. Esto fue año 9 antes de Cristo. Y luego tenemos el Evangelio de Marcos, comienza casi idéntico el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Comienzo de las buenas noticias, comienzo del Evangelio, pero este no es de Augusto, ¿verdad? Este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Y ese Evangelio se encarna, se vive, Jesús sale a la luz pública aproximadamente año 27, vamos a decir 26, 27 después de Cristo, ¿va? Así que esto le precedió por lo menos casi 40 años atrás de cuando Jesús sale a la luz pública. Ya había esta propaganda, esta ideología imperial que presenta al emperador en esos términos: el comienzo de las buenas noticias para el mundo por medio de él. Eso es interesante. Ese es otro uso del vocablo evangelio, ¿eh? Lo coopta el imperio para su difusión ideológica. Pero entonces tenemos otro uso. Los cristianos después hacen uso de este término, el uso teológico. Y decíamos, este vocablo evangelion ocurre 8 veces en este texto, el texto griego de Marcos, el que estaremos viendo, ocurre 8 veces. Ahí están todas las referencias, en 1:1 hasta el 14:9, 16:15, bueno, ahí están todas las citas. Y después ocurre otras 68 ocasiones en lo que resta del Nuevo Testamento, ¿eh? Los cristianos, los primeros creyentes en Jesús, también hicieron uso de ese término, pero le dieron otro giro, otro contenido, un contenido teológico. Y quizá una de las mejores maneras en que se resume, sintetiza qué quería decir un autor del Nuevo Testamento al usar el vocablo evangelio, es quizá Pablo, el apóstol, ¿verdad? Estefanía nos hizo favor de leer para nosotros el texto de Romanos 1, del 1 al 7, un texto que se escribe, eso, a inicios de la segunda mitad del primer siglo, quizá años 56, 57, y Pablo escribe a estas comunidades cristianas en Roma. Y lo primero que dice, él se presenta ante ellos a través de esta carta, dice: Pablo, esclavo del Mesías o del ungido del Señor Jesús, un apóstol habiendo sido reclutado para el evangelio de Dios, el cual anunció de antemano a través de sus profetas por las escrituras sagradas acerca de su Hijo, quien llegó a ser
de la descendencia de David según la carne o naturaleza humana, que fue designado o marcado como hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, a consecuencia o como resultado de la resurrección de entre los muertos. Jesús, el Mesías, nuestro Señor, a través de quien recibimos gracia y una misión para obediencia o para respuesta que consiste de fe entre todas las naciones, debido a su nombre, entre las cuales son también ustedes invitados o llamados de Jesús el Mesías, a todos quienes están o se hallan en Roma. Y continúa el texto. En otras palabras, lo que hace Pablo es se presenta y hace un breve paréntesis y ofrece una de las definiciones más densas, compactas, complejas, sólidas, robustas de qué es el Evangelio. Y dice, el Evangelio procede de Dios. No fue su innovación de Pablo, no la inventó él, eso procede de Dios. Además fue anticipado en las Escrituras, es decir, en este caso el Antiguo Testamento, fue anticipado, fue predicho, iba a ocurrir. ¿Y de qué trata el Evangelio? Es acerca de su Hijo. Es el Hijo de David, es el Hijo de Dios, es Jesús, Mesías, Señor. Esta es quizá la definición de Evangelio, la definición teológica, ¿verdad? Esto es el Evangelio. Ese es el uso cristiano de este vocablo, ¿verdad? Que existía ya de siglos atrás. Los cristianos no acuñaron, los autores del Nuevo Testamento no acuñaron, no crearon este término. Ya existía, ya circulaba, lo toman ellos y le dan un nuevo contenido, ¿no? Ese es el uso también del vocablo evangelio. Pero hay algo más, hermanos. También al paso del tiempo, una vez que los evangelios del Nuevo Testamento empezaron a circular, a partir aproximadamente del segundo siglo después de Cristo, se empezó a ver que estos documentos eran parte de cierto tipo de literatura, de cierto género de literatura. Y en efecto, alguien que ha explicado muy bien esto es esta persona de nombre Richard Burridge. Richard Burridge publicó su libro ¿Qué son los evangelios? En 1992, de hecho fue su tesis doctoral, y en ese libro presentó el caso y captó la atención de la comunidad académica, y es el nuevo consenso ahora en círculos académicos que estos son los evangelios, este tipo de literatura son los evangelios. Él presentó, aquí un breve paréntesis, Richard Burridge estuvo enfrente de mí y él fue uno de mis examinadores de la tesis doctoral. 2 horas, pregunta tras pregunta, él y otra persona. Bueno, pero le aprecio, ¿sí? Bueno, Richard dice lo siguiente en su libro, ¿qué son los evangelios? El género o tipo de literatura es un sistema de comunicación de significado. Antes de que podamos comprender el significado de un texto, debemos dominar su género. El género entonces será nuestra guía para ayudarnos a reconstruir el significado original, para verificar nuestra interpretación y ver si es válida, y auxiliar en la evaluación de lo valioso del texto y su comunicación. Además, cito a este autor, conocido en estudios clásicos, un relato de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte es lo que yo llamo biografía, así de simple. Esta no es una definición tan profunda, pero tiene la ventaja de excluir cualquier discusión de cómo debe escribirse una biografía. Así que volviendo a esa definición, Richard dice lo siguiente, que las biografías del periodo clásico, es decir, griegas y romanas, tenían estas categorías, ¿ya? La bio en singular o bios en plural, tenían estas características. Estas biografías de aquel tiempo, de aquel periodo, se escribían con una continua prosa narrativa. Había una narrativa implícita. La extensión era entre 10.000 y 20.000 palabras, la cantidad que podía acomodar un típico rollo de papiro de 9 o 10 metros de largo. A diferencia de las biografías modernas, una bios grecorromana no cubría la totalidad de la vida de una persona siguiendo una secuencia cronológica y no ofrecía un análisis psicológico del carácter de su protagonista. Podía comenzar con una breve mención de los antepasados, familia o ciudad del personaje, su nacimiento y alguna anécdota sobre su crecimiento, pero la narrativa se enfoca rápidamente
a su posterior debut en la vida pública. Y bueno, él hace en su libro, de eso trata el libro de Richard, ¿verdad? Pero describe qué características distinguían a estas biografías del periodo clásico, y destaca entre ellas el discurso es una prosa narrativa, la extensión van entre 10.000 y 20.000 palabras, la estructura o el contenido pues destaca hechos, proezas, ordena el material de acuerdo a enseñanzas. La narrativa de la muerte es importante, siempre se cubre de una manera extensa cómo muere el personaje en cuestión, ¿verdad? El uso verbal se concentra en el personaje en cuestión, es decir, los verbos conjugados siempre son en torno al personaje del cual se está hablando, y los fines implícitos de esa biografía eran ya sea apologéticos, eran polémicos, eran didácticos, y resulta que los evangelios calzan en todas en esa categoría, ¿eh? Los 4 evangelios, ellos recurren a la prosa narrativa continua. El más breve es Marcos, alrededor de 11.000 palabras. El más extenso es Lucas, 19.000 palabras. Están dentro del rango de una biografía clásica, y también destacan estos elementos centrales desde el bautismo de Jesús hasta su muerte y resurrección. Igual los evangelios, como las biografías de aquel tiempo, se extienden en la última semana que Jesús pasa en Jerusalén. Los 4 evangelios, mucho de su material, casi la mitad o más, se destina a qué hace Jesús en esa última semana allá. Jesús es primordialmente el sujeto de los verbos o la acción verbal, y además cuál es el fin de estos evangelios es teológico y es evangelístico, porque se presenta a Jesús como el ungido de Dios o el Dios de David, ¿eh? Así que concluye Richard, dice, así hay un alto grado de correlación entre las características genéricas de las bioi, o sea, las biografías grecorromanas, y aquellas de los evangelios sinópticos. Así que los evangelios sinópticos pertenecen dentro del género total de las bioi, ¿verdad? O sea, de las biografías clásicas de aquel tiempo. Si los evangelios son una forma de biografía antigua, entonces debemos estudiarlos con la misma concentración biográfica sobre su sujeto, es decir, ver el modo particular en que cada uno retrata un entendimiento de Jesús. Los evangelios son ni más ni menos que cristología en forma narrativa. Por lo tanto, la clave hermenéutica, la clave para interpretar, para entender a los evangelios como biografía, no se encuentra en supuestos problemas en comunidades hipotéticas, circunstancias o relaciones sexuales, más bien en su cristología. Cada pasaje, extracto o verso debe ser interpretado a la luz del género biográfico del todo. ¿Qué es lo que este relato nos dice acerca del entendimiento de Jesús por parte del autor? Así que hemos visto evangelio. Primero quería decir la recompensa que se le daba al que traía el mensaje, la buena noticia. Después quiso decir simplemente buena noticia. Después ese término lo coopta el imperio y habla del evangelio del emperador, ¿eh? El evangelio del Dios Augusto. Luego tenemos a los cristianos, toman ese término y hablan del evangelio de Jesús el Mesías. Y finalmente evangelio es también un tipo de literatura que es afín a las biografías clásicas. Hemos visto 5 significados, 5 acepciones del vocablo, y debemos estar conscientes de ellas en la medida que leamos este texto en particular o cuando lean todo el Nuevo Testamento en general. Brevemente sobre Jesús. Dice, comienzo del Evangelio de Jesús. De esto estaremos hablando el resto de la serie, pero rápidamente el patronímico, el nombre Jesús, ocurre 82 veces en el texto griego de Marcos. Lo leeremos, lo veremos, nos lo encontraremos con frecuencias. En el resto del Nuevo Testamento, ese nombre Jesús en griego, ocurre 835 ocasiones. En la Septuaginta, es decir, la traducción de hebreo a griego, a partir del tercer siglo antes de Cristo, el patronímico Jesús ocurre, aparece 272 ocasiones, y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto ocurra? No, lo es, porque Jesús en realidad es en griego, Jesús es una transliteración del nombre hebreo Yeshua, ¿va? Este vocablo, Yeshua, en hebreo, ocurre 30 veces en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Ahí están todas las referencias, pero además Yeshua
es una variante del nombre más extenso, más elaborado en hebreo, que es el Yehoshua. Y Yehoshua es el nombre que nosotros en el Antiguo Testamento ubicamos a Josué. Josué, esa persona que relevó a Moisés, ¿verdad?, a liderar al pueblo que ingresa a la tierra prometida. Ese Josué, que así lo conocemos nosotros usualmente, en hebreo es Yehoshua. Y después una variante era Yeshua. Por eso cuando se traduce el Antiguo Testamento de hebreo a griego, los traductores encontraron Yehoshua, dijeron, pues vamos a traducirlo como Jesús. Jesús. Y de hecho, así aparece en Hebreos. En Hebreos 4:8 hace un recuento de la historia del pueblo de Israel. Está hablando de Josué y al referirse a Josué usa el mismo vocablo Jesús, el mismo que se le da a Jesús. Bueno, eso sobre el nombre, pero además hay una similitud fonética y semántica entre los nombres o términos Yeshua y Yeshua. No sé si ustedes la apreciaron o distinguieron, pero sí, una y otra, la última especialmente significa Yeshua, significa salvación, bienestar, liberación. Y se habla en el Antiguo Testamento de la Yeshua de Yahvé, la salvación de Yahvé. Éxodo 15 celebra eso en un canto de Moisés, la Yeshua de Yahvé, cuando el pueblo sale de Egipto, cruzas las aguas y es librado, y eso se llama la Yeshua de Yahvé. La Yeshua de Yahvé, la salvación de Dios. Bueno, eso continuó. Está el vocablo Mesías, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías. Bueno, el sustantivo o adjetivo Christos en griego, quiere simplemente decir que es ser frotado o restregado con un ungüento, con un líquido, y por lo tanto se habla de el ungido o Mesías, ¿verdad? Eso quiere decir Christos, ¿verdad? Ser restregado con un líquido, ser frotado con un líquido, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Christos en esencia. Y ese término en el Evangelio según Marcos ocurre 7 ocasiones, en 1:1 y casi al final en 15:32 en su momento. Lo veremos en el resto del Nuevo Testamento, aparece 522 ocasiones, pero desde luego también aparece en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, porque allí está traduciendo el vocablo Mashiach. En hebreo eso quiere decir ungido, ¿verdad? Restregar a alguien con un líquido o derramar un líquido en alguien, ¿verdad? Mashiach, y esa persona es un Mashiach porque se le ungió con un líquido. Y ese vocablo Mashiach se le aplica a un sacerdote. Por ejemplo, se habla del sacerdote ungido en Levítico 4:3, pasa el tiempo y después al rey, primero Saúl, posteriormente David, posteriormente Salomón, cuando era declarado como rey ante la comunidad, se derramaba aceite sobre él, ¿verdad? Y de ahí que era el ungido. Y después se empezó a hablar del rey como el ungido de Yahvé, el ungido del Señor, el ungido de Dios, ¿eh? Pero era eso, simplemente se le restregaba, se le untaba, se derramaba sobre él aceite, y eso era un Mashiach, un ungido, un Christos en griego, ¿eh? Era eso, ¿sí? Y repito, después se construye esa expresión, el ungido del Señor, ¿eh? Entonces ese vocablo Mashiach, al traducirse al griego, se utiliza el vocablo Christos, y ese es un Christos en realidad, ¿sí? Bueno, decía, aparece particularmente al rey de Israel, eventualmente se le empezó a llamar el ungido del Señor, ¿eh? Tradicionalmente se derramaba aceite sobre él, y así que pasa el tiempo y se hace esta ecuación semántica, ungido, eventualmente ungido quería decir rey de Israel, ¿eh? Porque se derramó líquido sobre el rey, ¿eh? Y esa era la manera de indicar que Dios había sancionado, había autorizado, había empoderado a esta persona y ahora va a ser el rey de Israel, ¿eh? Pasajes de Saúl, las historias de David, las historias de Samuel, etc. Así que el ungido es igual al rey de Israel. Así que esta es la ecuación que se hace, la semántica. Y entonces Christos, al paso del tiempo, era equivalente a Basileus en griego, quiere decir rey, rey de Israel. O de nueva cuenta, el ungido quiere decir rey de Israel, y así ocurre. Si después cuando veamos Marcos 15:32, esa es la ecuación que se hace, el ungido es el rey de Israel, o en Lucas 23:2, Mateo 2:4, etc. Hay esas indicaciones, ¿eh? Ok, ahora finalmente pasamos a esta última locución, Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Esta locución, esta frase ocurre 4 veces en el texto griego de Marcos, 1:1, 3:11, ahí aparece con un artículo definido o determinado, 5:7 y 15:39, en el resto del Nuevo Testamento ocurre 36 veces, pero en el Antiguo Testamento, nuestro referente para apreciar qué significa hijo de Dios, qué entendían por hijo de Dios los primeros lectores de Marcos, bueno, lo primero, en plural, hijos de Dios se refiere a seres no terrenales, probablemente angelicales. Esto es en Génesis 6:2, 6:4, Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7, en plural, hijos de Dios. Después se usa el singular. Yahvé consideró al pueblo de Israel como su hijo en Éxodo 4:22 y es algo que repite Oseas 11:1. A mi hijo llamé de Egipto. Habla del pueblo, es decir, un grupo de personas, ¿ya? Le habla como si fuese. Y después, una vez instalado el régimen monárquico, cuando el pueblo de Israel adopta la monarquía, eventualmente el rey de Israel en turno se le consideró como el hijo de Dios. Los pasajes claves son 2 Samuel 7:12 al 14, el Salmo 2, el Salmo 89, incluso podríamos hablar del Salmo 71. En sesiones posteriores veremos con más detalle esto, ¿eh? Pero por lo pronto ahorita solo para entender esta frase, hijo de Dios. Y este es en un sentido el trasfondo, el uso que le está dando Marcos, ¿verdad? Viene de todo este pedigrí, si se quiere, todo este trasfondo del Antiguo Testamento. Él no está innovando, está haciendo referencia al hijo de Dios, a ese hijo de Dios, no al del imperio, no al de la propaganda imperial, pero al que procede de esta tradición en las escrituras, ¿ya? El hijo de Dios, ese es el hijo del Dios del que habla. Por cierto, debe decirse que el emperador se presentaba como hijo de Dios y quizá una de las evidencias más contundentes de esto es esta moneda que posee en posesión ahora del Museo Británico, esta moneda que se ha fechado aproximadamente en el año 28-27 antes de Cristo, de nueva cuenta, mucho antes de que Jesús naciese. Y ven en el anverso de la moneda un perfil, un relieve del emperador Octavio Augusto, y alrededor de ese anverso de la moneda hay varios títulos. Aquí están escritos algunos de ellos, abreviados, es en latín, algunos de ellos están abreviados, pero entre otras, ya traducidos, quiere decir emperador César, ¿eh? Dice Divi F, hijo del divino Julio, presumiblemente, cónsul por 6ª ocasión. Y así se presentó Octavio Augusto. Ya en el año 28-27, él se presentaba como Divi F, Divi Filius, ¿verdad? Hijo del divinizado o hijo del divino Julio. Y cuando esa frase en latín se traduce al griego, pasa como Huios Theo, hijo de Dios. Así que, ¿y cuál fue la razón? ¿Qué explicación daba? ¿Cómo se entendía esto? Simplemente dijo Octavio, cuando falleció su padre adoptivo Julio César, fue asesinado, cuando él fallece, el Senado le declara los honores, los funerales y le declaran divino, ¿eh? Entonces el Senado diviniza a Julio César y Octavio dijo, a mi padre adoptivo lo han divinizado, entonces yo me voy a presentar como el hijo del divinizado, ¿verdad? Divi Filios en latín, pero cuando eso se traduce al griego pasa como Huios Theo, hijo de Dios, y así se presentó, él es el hijo de Dios, ¿verdad? Y ese fue uno de sus títulos, y de entonces cualquier emperador posterior, uno de sus títulos, además de César, además de Augusto, era también hijo de Dios. Hijo de Dios. Así que toda esta terminología que está usando Marcos, hijo de Dios, evangelio, no era novedad cristiana, ¿eh? Ya tenía sus usos imperiales y la toma Marcos y la redefine en torno a Jesús. Y eso va a tratar el evangelio. Te voy a explicar por qué Jesús sí es, este es su evangelio, este es el evangelio, no un evangelio, este es el evangelio y además este es el Hijo de Dios. Y por eso termina así el evangelio, Jesús en la cruz, es cierto, pero tenemos a un militar, a un soldado que juró, hizo un juramento al emperador y ahora dice, este que está en la cruz aquí agonizando, este es el Hijo de Dios. Así termina el evangelio, es muy fuerte lo que dice este evangelio. Y de ahí que solo cito este extracto de Craig Evans,
quien ha escrito un comentario sobre el Evangelio, dice lo siguiente: es claro que los primeros cristianos comprendieron muy bien que su confesión de que Jesús era Señor, Salvador e Hijo de Dios competía directamente con y desafiaba al emperador romano y el culto que se había desarrollado en torno a su figura. O sea, el Evangelio desafía, entró en colisión, en choque, y trascendió esa ideología, la del imperio, por lo pronto. Así que, bueno, esa fue la primera línea, ¿verdad? Ahora vamos a ir un poquito más rápido, debo decir, ¿sí? Luego viene esta narrativa bíblica, así comienza el Evangelio, ¿ya? Nos da esta primera línea, incipit, y ahora nos habla a su manera, ¿va? Dice, continuando, 1:2, tal como ha sido escrito en Isaías o por Isaías el profeta: mira, envío al mensajero o envío al ángel mío delante del rostro, presencia tuyo, quien alistará el camino tuyo. Una voz gritando en el desierto: tengan listo el camino del Señor, rectas hagan las rutas o veredas de él. Surgió Juan, quien sumerge en agua o quien bautiza en el desierto, y quien proclama en voz alta una zambullida, una sumersión o bautismo de arrepentimiento o cambio de parecer para perdón o liberación de pecados. Versículo 2 nos dice que fue escrito por Isaías, pero esas primeras líneas no están en Isaías. La primera está en Éxodo 23:20, que después toma Malaquías 3:1, la actualiza. No está en Isaías. La que sí está en Isaías es la que nos hizo favor de leer nuestra hermana Lidia. Leyó para nosotros el texto de Isaías 40 del 1 al 9 o el 1 al 11, pero en 43 venía esta expresión: una voz que clama en el desierto, tengan listo el camino del Señor, rectas o derechas hagan las rutas de él. Bueno, en realidad, y después viene este texto aparece Juan, asoma Juan en escena, Juan el que después llamamos Bautista. Bueno, quisiera decir que aquí de una manera quizá abreviada, lo que está haciendo el autor es aludir a estos episodios cruciales, centrales del devenir de la historia del pueblo de Israel. Nos hemos familiarizado con este mapa, ¿va? Hace semanas atrás, el mundo del antiguo cercano oriente, vimos esta serie de Abraham y Sara, nos es familiar. Bueno, solo rápidamente, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Bueno, Abraham y Sara tuvieron a Isaac vimos se casa con Ribca o Rebeca, y después a ellos les nacen Jacob, y Jacob, entre otros, estuvo Esaú, pero también a Jacob. Jacob después se casa con Lea y Rachel, y después uno de sus hijos es Joseph, ¿verdad? Y entonces vamos del año 1900 al 1600, llegan a Egipto, y ahí están aproximadamente 400 años en Egipto. Lamentablemente viven en circunstancias difíciles, ¿verdad? Son oprimidos. Este clamor de opresión llega a los oídos de Yahvé Dios y comienza su liberación, comienza este éxodo aproximadamente en el año 1260, y de ahí salen de Egipto. Pasa el tiempo, son un grupo ya ahora de una confederación de tribus, resuelven constituirse como monarquía. Su primer rey es Saúl, después es David, después Salomón. Cuando él fallece, se fractura ese reino en dos: el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá. El reino del norte sucumbe a Samaria, el reino del norte sucumbe al imperio asirio, neoasirio, ¿eh? Samaria cae, eso fue en el año 722 a.C. El reino del sur todavía sigue activo, pero finalmente sucumbe al imperio babilónico. Esto fue en el año 586, y entonces finalmente el pueblo va al exilio, a Babilonia, ¿eh? Pasa un tiempo, regresan. Algunos comienzan a regresar en el año 538 con la misión de reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, cosa que se logra después de varios intentos en el año 516. ¿Ya? Bueno, ese es un recuento express de la historia. En otras ocasiones, en otras sesiones, veremos con más detalle esto. Pero entonces, ¿qué pasa? En el año, cuando se da este retorno del exilio, cuando algunos regresan, quien impone términos y condiciones en esa región del antiguo cercano oriente es el imperio persa. Entonces, es el imperio persa, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo el autor? Entonces,
dice, como ha sido escrito, ¿verdad? O sea, apela a al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, mira, envío al ángel mío. Eso está en Éxodo 23:20. El pueblo sale de Egipto, cruza las aguas, tiene ese primer encuentro con Yahvé Dios en esa montaña, Éxodo 19 al 24, y ahí es donde viene esta promesa, ¿va? Va mi ángel, ahí sí era un ángel, ¿no? Era un ángel, ¿no? El ángel iba a ir con ellos y les iba a acompañar en esta misión, en esta trayectoria, este encuentro de Dios en la tierra prometida. Después habrá ocasión de ver con detalle qué pasa con todo eso, pero de nueva cuenta, esa expectativa la recupera el profeta Malaquías y ahora sí habla de un mensajero, es decir, un portavoz por parte de Dios, comunica, dice algo. Por ahí tenemos esta alusión primero al Éxodo y después ese primer evento es actualizado. Ya del Éxodo nos vamos al retorno del exilio, o sea, del Éxodo. ¿Sí? Del Éxodo aquí al final o al inicio de aquí, nos vamos hasta el retorno del exilio. Vean cuánto tiempo ha pasado y en ese retorno viene esta otra expectativa. Es así, está en el profeta Isaías. Una voz clama en el desierto, tengan listo el camino, el trayecto del Señor, rectas derechas, hagan las rutas de él. Eso es Isaías 43. Entonces del Éxodo vamos al retorno del exilio y luego repentinamente aparece Juan. Entonces, del Éxodo al retorno del exilio, a los tiempos del Mesías. Ese mensajero se va actualizando. En el Éxodo es un ángel, en el retorno del exilio presumiblemente sería un portavoz, quizá un profeta, pero ahora, en los tiempos del Mesías, es ya esta persona puntual de carne y hueso, es Juan el Bautista, y este está proclamando, y vuelve con este tema recurrente. El tema del desierto, el tema de las aguas y el tema del encuentro o reencuentro con Yahvé. El ángel en el Éxodo, eso, habían dejado las aguas, van hacia el desierto y allí de alguna manera iba a estar Yahvé Dios, alistándolos, preparándolos para ingresar a esa tierra prometida, pero siempre Él en medio de ellos, Él con ellos. El retorno del exilio de igual manera, veremos en un momento más, ¿eh? Hay aguas que cruzar o aguas a las que se alude. Está también el hecho de el desierto. En ese momento, literalmente, en el retorno del cielo se sienten así como en el desierto y van al reencuentro de su Dios allí en la tierra que Él les había dado. Y esa manera, ese patrón de desierto, aguas, reencuentro, ahora se materializa con Jesús, el Mesías. Esta es la expectativa. De ahí aparece Juan. Él bautiza. Ahora, porque decimos, bautiza en el desierto. Aquí el desierto es esa zona donde uno sale a ese encuentro con Yahvé Dios. Porque desde luego dice aquí que bautiza en el desierto. Bueno, sería un oxímoron, ¿no? Bautizar, que implica agua, y desierto. No hay nada de eso. Pero esa es la intención, ¿no? ¿Sí? Y él proclama como heraldo, está zambullida este bautismo. Hay que dar ese cambio de parecer, hay que arrepentirse y para aspirar a este perdón de pecados. Esta es la misión de este mensajero, se materializa en la figura de Juan. Y esto ocurre justamente en este tiempo, los finales de esta transición, inicia el Imperio Romano y ahí es donde emerge la figura de Juan y también la de Jesús. Finalmente, el mensajero, y continúa el texto, ¿va? Y salía hacia él, ya estamos hablando de Juan, ¿va? Salía hacia él toda la región campirana judía, al igual que todos los jerosolimitanos, ¿va? Ese es el gentilicio de los habitantes de Jerusalén, jerosolimitano, ¿va? Así como decimos un poblano, un mexicano, pues a los de Jerusalén se les dice jerosolimitanos, ¿va? Así que ahí nos ubica. Pasar de esa región del desierto a las aguas, al reencuentro con Yahvé Dios, ahora lo materializa, ¿verdad? Este Juan estaba allí, en esa región campirana judía y a donde acudían también los habitantes de Jerusalén. Nos da la ubicación geográfica del ministerio. Este es el Imperio Romano, primer siglo, donde Palestina,
ahí en a la costa esta del Mediterráneo, es una de las provincias del imperio, y particularmente si hacemos una aproximación, ahí está esta región, la región de Judea, y ahí está Jerusalén, y por ahí está el río. Así que esos eran los rumbos en los que andaba Juan proclamando, pregonando, sumergiendo a la gente en las aguas del río Jordán, ¿no? Convocando, invitando, perdón, a eso, a este viraje, a dar esa media vuelta, a dejar atrás ese estado de exilio, de distancia, entre ellos y Yahvé Dios. Hay que volver a Él, y porque viene este Mesías, este Hijo de Dios, ¿eh? Ese es el punto, ¿sí? Además nos dice, lo que hacía era sumergir en agua en el río Jordán, y la gente confesaba, admitiendo los pecados de ellos, ¿eh? Viene este tiempo, este momento. Nos dice algo más de Juan. Él estaba o se hallaba, más bien se hallaba habiéndose puesto, habiéndose vestido con pelo de camello y un cinturón de piel sobre la cintura de él. Bueno, cualquier persona que hubiera visto a Juan en aquel tiempo, a diferencia de nosotros, hubiera sabido, esta persona se viste como profeta, habla como profeta, proclama como profeta, entonces es un profeta. Es eso, ¿eh? Si leyéramos Segunda de Reyes 1:8, que no hace mucho, en el verano vimos esta serie de Elías. ¿Cuál era la vestimenta, el código de vestimenta de Elías? Pues era eso también. Portaba un abrigo, Primera de Reyes 19:13, Segunda de Reyes 2:8, él tenía su abrigo, su manto, probablemente era eso, de pelo de camello, ¿verdad? Y además eso, portaba un cinturón de piel sobre la cintura, ¿verdad? Pues esa era la moda, ese es el código. ¿Quieres ser un profeta en aquel tiempo? Pues viste como Elías, ¿eh? Viste como Elías y la gente te va a ver, este es un profeta como Elías. Pero además, y su dieta es esta, langostas y miel natural o miel silvestre. Debe decirse que langostas eran uno de los insectos que sí permitía la Torá que comieran la gente. Había varios insectos que no era permitido, pero 3 de ellos, entre ellos las langostas, los grillos, los cigarras quizá, pero ahí en Levítico 11, 20, 23 dice lo que no se debe comer en términos de insectos y lo que sí se debe comer en términos de insectos, y eso es lo que estaba haciendo Juan. Juan no estaba yendo en contra de lo estipulado por Yahvé Dios. Así que tenemos su vestimenta, su dieta, y está mandando las señales de que esas son sus credenciales. Él es un profeta, y no es cualquier profeta, es un profeta que evoca a Elías, ¿eh? Y de hecho había esa expectativa en Malaquías 4:5, iba a venir un nuevo Elías. Así que, así como vemos aquí, de que hay, perdón que me regrese, así como que hay el éxodo, el retorno del exilio y los tiempos, cómo se va actualizando la propia narrativa, también la figura, en este caso, de Elías, y ahora tenemos el nuevo Elías. Y este era su mensaje, proclamaba en voz alta diciendo, viene el más poderoso que yo. Así lo presenta, así presenta a Jesús, ¿verdad? De esa manera, quizá para nosotros un tanto enigmática. El más poderoso que yo, y ahorita veremos más poderoso aquí. Dice, de quien no soy apto o adecuado o competente o idóneo, encorvándome o inclinándome, agachándome para desatar la correa de las sandalias, ¿eh? Éxodo 3, quizás recuerden, ese encuentro de Yahvé Dios con Moisés. Le dice, quítate las sandalias, estás en territorio santo. Bueno, hay algo de esto aquí, no exacto, pero hay algo de esto. ¿Por qué habría que él desatar las correas? No, él no, ni siquiera llega a esa categoría, dice él. Dice, yo los sumergí en agua, es lo que ha hecho él. Los ha zambullido en agua, los ha sacado de agua, ¿sí? Pero él los va a zambullir, los va a sumergir, o diríamos los va a ungir en el Espíritu Santo. Sobre estos dos aspectos, primero, ¿por qué el más poderoso? Bueno, está usando un superlativo, el superlativo iskuroteros, ¿ya? En griego. Iskuro significa eso, poderoso, fuerte, y él está usando un superlativo, el más fuerte, más poderoso, pero especialmente esa expresión, jo iskuroteros, el más fuerte, el más poderoso, ocurre 2 veces en todo el texto griego del Nuevo Testamento, aquí en Marcos 1:7 y Lucas 3:16.
Y está hablando de Jesús en las dos ocasiones. Y hay algo extraordinario que veremos más adelante en este evangelio. Hay también la frase Joiscuros, es decir, el fuerte o el poderoso. Y esta es una manera de referirse al adversario, a Satanás. Y en esos pasajes veremos que Jesús se presenta y dice, le acusan, tú por el dedo, tú por Belcebú, el poder de Belcebú, el poder de los príncipes, de los espíritus impuros, de los demonios, tú echas fuera esos espíritus impuros. Y Jesús dice, no, es una contradicción. Y entonces usa esta metáfora, si alguien llega a la casa del fuerte y no lo ata, ¿cómo es posible que pueda hacer eso? Y entonces tenemos el más fuerte y el fuerte. El fuerte es una manera de describir a Satanás, el adversario por excelencia, por antonomasia de Dios. Y tenemos a Jesús, el más fuerte, el más poderoso. Eso lo veremos más adelante, cómo lo explica, elabora Marcos, y no solo Marcos, los otros evangelios, Mateo, Lucas, todos recurren a eso, el más fuerte, el más poderoso. Así que nos está presentando, por cierto, nos está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, que en contraste con el emperador, y nos presenta a Jesús como el más fuerte, el más poderoso, en contraste con Satanás. Vean, los dos aspectos están ahí presentes en esta introducción. Y finalmente tenemos este aspecto, agua y espíritu. Dice él, yo los sumergí, los zambullí en agua, el más poderoso, el más fuerte, los va a zambullir o sumergir o quizá ungir en espíritu. ¿Y por qué era eso? Bueno, agua y espíritu. Otra vez, ese elemento, lo hemos visto en otras ocasiones, Génesis 1, 1, 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra se encontraba inhabitable e improductiva y una oscuridad sobre la faz del océano primigenio, o sea, las aguas ahí están, y el espíritu, el viento, el aliento de Dios rondaba, estaba sobre la superficie, ¿verdad? Y entonces viene esta configuración, esta creación, y ahí está agua y espíritu y da paso a esta creación de la que narra el resto de Génesis 1, o de nueva cuenta agua y espíritu en la vuelta del exilio, este pasaje clásico del profeta Ezequiel 36, 25, y echaré sobre ustedes agua limpia, serán limpiados de todas sus impurezas, ¿verdad? Y lo que hace Juan es sumergir en agua, pero esa es la intención, limpiar de una manera simbólica, gráfica, esas impurezas, y de todas sus imágenes esculpidas de Dios haré que sean limpios, y daré a ustedes un nuevo corazón, y un espíritu nuevo daré en medio de ustedes, y desecharé el corazón de piedra de la carne de ustedes, y daré a ustedes un corazón de carne, y mi espíritu daré en medio de ustedes, y haré que mis estatutos caminen y mis juicios preservaran y harán. La vuelta al exilio, la vuelta a ese reencuentro con Yahvé Dios implicaba eso, ser limpiados, ser lavados de estas impurezas, de estos pecados, en otras palabras, y al mismo tiempo recibir el Espíritu de Yahvé Dios, recibir vida. Y esto es lo que va a hacer Jesús, ¿verdad? Juan ya empezó a hacer eso, sumergir en agua, pero la prerrogativa de Jesús es dar el Espíritu, porque en el Antiguo Testamento solo Yahvé Dios daba el Espíritu, nadie más. Esa es prerrogativa divina, prerrogativa de Dios, y eso lo va a hacer Jesús. Él va a dar el Espíritu. Así que, hermanos, en conclusión, el Evangelio según Marcos comienza con una declaración tan densa en términos teológicos, pues recoge y actualiza las expectativas, en este caso judías, en torno al Mesías, y presenta la alternativa y desafío al discurso ideológico imperante pagano, que presentaba al emperador romano como hijo de Dios. Bajo ese marco teológico y también de una manera densa, hace un recuento exprés del devenir de la acción de Dios en el pasado, esta alusión al éxodo, luego al retorno del exilio, y luego la actualiza en los tiempos de Jesús y el Mesías. Y entonces presenta al nuevo Elías, es decir, el profeta Juan, con su convocatoria de arrepentimiento de pecados que se materializa en el drama del bautismo. Ese es un drama, sumergir en agua, evocando y comunicando esa limpieza de pecados y esperando que venga el Espíritu de Dios. En sí mismo evoca la acción creadora o regeneradora de Dios.
Y desde luego, olvidé mencionar aquí el término del más poderoso, el más fuerte, un tema que va a desarrollar en contraste con Satanás. ¿Sí? Y algunas implicaciones de lo que hemos visto de estos primeros 8 versículos. El Evangelio de Jesús recoge expectativas sobre el porvenir, ¿eh? Todas esas expectativas cifradas en torno al Mesías, y además desafía ideologías del presente, Hijo de Dios, ¿eh? ¿Qué tan pertinente es ello para la actual coyuntura local, nacional, internacional, global, ¿no? Tenemos nuestras expectativas, nuestras aspiraciones, nuestras pretensiones, pero también nos vemos confrontados con todas estas ideas, eventos, sucesos. ¿Qué tan pertinente es saber que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el más fuerte, es el más poderoso? Leer cómo la Escritura misma se va actualizando, ¿eh? Habla del éxodo, de este ángel que va delante. Y después habla del mensajero en la literatura profética. Y después viene Elías, Juan como el nuevo Elías. Esta actualización de la Escritura, ¿cómo nos ayuda a interpretarla? Finalmente, ¿ya nos hemos bautizado? O antes que ello, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos resuelto creer y seguir a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el más fuerte, el más poderoso. Gracias por su atención, hermanos.